Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Claudio Alpizar en nuestro programa Café y Palabras. Con el gusto de siempre de poder compartir con ustedes temas importantes de la política nacional e internacional, recordándoles que además de vernos en televisión, también pueden disfrutar en pantalla pequeña, en la computadora o en su teléfono, a través del canal de YouTube de Café y Palabras, al cual le invitamos a suscribirse en forma gratuita para que esté siempre atento y siempre informado desde nuestra plataforma de programas futuros. El día de hoy vamos a conversar con don Óscar Jiménez Alvarado. Él es politólogo y máster en comunicación. Recientemente salió el informe del Estado de la Libertad de Expresión de Costa Rica, el cuarto informe que desarrolla Proledi, SICOM y la UCR como madre de estas 12 centros de investigación. Y a don Óscar Jiménez le tocó un capítulo que es más que interesante, que lo invito a leerlo, pero el abrebocas va a ser este programa que se tituló este capítulo Canallas, Mentirosos y otras especies, el discurso estigmatizante del presidente Chávez en contra de los periodistas y los medios de comunicación. Con él va a ser la parte importante de nuestro programa, pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Se habla mucho de libertad de expresión, pero la libertad de expresión es el fundamento principal de una democracia. Cuando hay libertad de prensa es porque hay libertad de expresión en una república, en una nación. No puede existir democracia si no existe la libertad de expresión. Cualquier democracia que se sustente en otros elementos y que no tenga la libertad de expresión, que está muy relacionada con la libertad de pensamiento, en nuestra cabeza no se puede meter, pero la posibilidad de expresarnos es lo que define si una democracia camina bien en una nación determinada. Costa Rica tiene sus alarmas encendidas y especialmente durante los últimos 2 años en el actual presidente Rodrigo Chávez es en quien hemos sentido más los ataques constantes y directos hacia la prensa, sobre todo aquellas que son críticas y a las cuales él no les gusta. Inclusive, este servidor, que no es un medio de comunicación a nivel de los que se conocen como poderosos en nuestro país, ha sido parte de los ataques del presidente en sus conferencias de prensa en forma constante. Eso lo hemos vivido muchos que discernimos y pensamos diferente a lo que establece el presidente de la República como sus prioridades y como sus logros. Eso es válido en una democracia. Una democracia se caracteriza por la posibilidad de pensar diferente a nuestros gobernantes. Eso le da a las democracias también la posibilidad de ser el sistema de las opiniones, donde todos podemos opinar diferente, con la libertad y con la tranquilidad de no ser perseguidos y mucho menos de ir a prisión por expresar nuestro pensamiento. Cuidemos nuestra democracia porque en los últimos 2 años, aunque usted no lo crea, está en peligro. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias amigos por mantenerse en nuestra sintonía y siempre nosotros con el interés de que usted conozca de los temas de la política nacional, porque aquí en Café y Palabras la política sí importa. Como les prometí, hemos invitado a don Óscar Jiménez Alvarado. Óscar es politólogo y máster en comunicación, es investigador y consultor internacional y domina a plenitud muchos de estos temas que tienen que ver con el tema de la comunicación y la política. Recientemente se publicó, como les decía, un informe del estado de la libertad de expresión en Costa Rica y a Óscar Jiménez le tocó el capítulo titulado Canallas, mentirosos y otras especies, el discurso estigmatizante del presidente Chávez en contra de periodistas y medios de comunicación. Sobre eso nos vamos a concentrar, de lo mucho importante que tiene ese cuarto informe del estado de la libertad de expresión. Óscar, primero darte las gracias por atendernos y por esa disponibilidad de compartir tu conocimiento con nuestros oyentes y televidentes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo, a todas las personas que nos acompañan, y un gusto, don Claudio, estar con usted y con su estimable audiencia en este espacio. Agradecido por conversar sobre estos temas que son relevantes y que creo que en este contexto democrático actual son más que pertinentes. Óscar, el título es largo, pero muy orientativo. Desde que te dicen canallas, mentirosos y otras especies, ya estamos definiendo prácticamente de qué vamos a conversar. Y sobre todo se concentra en lo que ha sido un discurso estigmatizante del presidente Chávez en contra de medios de comunicación y de periodistas. Eh, ¿Por qué surge la inquietud, primero, de hacer esta investigación? Y segundo, ¿cuál fue la metodología? Que siempre es importante que quienes nos escuchan sepan cómo se desarrolla la investigación. Ok, la inquietud surge fundamentalmente por dos razones, yo diría. La primera es porque cada 2 años, que es el tiempo en el que es el periodo que se utiliza para trabajar y publicar este informe de libertad de expresión en Costa Rica, del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Comunicación, se hace un estudio o un análisis del contexto para ver qué temas, qué indicadores o qué situaciones son merecedoras de una investigación mucho más profunda o analítica en cada uno de los informes. Para este cuarto informe, que es la cuarta ocasión en la que la Universidad de Costa Rica decide publicar este documento, y era el primer informe que se realizaba en el marco del gobierno de la administración del presidente Rodrigo Chávez Robles, era más que evidente que el tema de los ataques y los discursos estigmatizantes hacia los medios de comunicación era uno de los grandes temas que estaban en el ambiente político nacional y en el ambiente de los medios de comunicación. No era posible ignorar, y esa es una de las primeras razones del por qué entramos a estudiar este tema en este cuarto informe, los ataques que sistemáticamente el actual presidente Chávez había estado realizando desde su gobierno en mayo del 2022, pero también desde la campaña política, cuando en distintos mítines y espacios públicos, tanto él como su entonces candidata a diputada, actual jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, prometían tsunamis que iban a destruir medios de comunicación o amenazaban en distintos tonos a periodistas y comunicadores críticos con su campaña primero y con su gobierno después. Entonces esa es la primera razón por la cual decidimos entrar a estudiar este tema, porque no era posible ignorarlo en el contexto actual. Ya la Sala Constitucional había emitido varias resoluciones históricas, además, sobre este tema,
y varios reportes internacionales e informes de altísima reputación relacionados con libertad de expresión, como el informe que realiza anualmente la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras o el informe Freedom on the Net de la organización Freedom House, habían señalado que estos ataques estaban colaborando a erosionar el contexto idílico, por decirlo de alguna manera, que existía en Costa Rica en torno a la libertad de expresión. La segunda razón por la cual decidimos estudiar este tema en este cuarto informe es porque la palabra de un presidente importa. Y de hecho así abro este capítulo. La palabra de un presidente importa porque quienes ocupan momentáneamente esos cargos, la silla presidencial en este caso, tienen un poder simbólico y comunicativo relevante, digamos, derivado del poder social que les confiere ese cargo. Cuando decimos que la palabra de un presidente importa es porque tiene la palabra de los mandatarios la capacidad de incidir en los debates públicos, de crear imaginarios sociales, de establecer conceptos en la población, y justamente por esa relevancia es que usualmente los presidentes y presidentas son llamados o son uno de los llamados a tratar de hacer un ejercicio permanente de autocontención política, discursiva e institucional, que durante estos 2 años, que fueron los que estudiamos, no lo vimos, o vimos que fue desapareciendo paulatinamente. Entonces, a esa primera pregunta de por qué entramos a estudiar este tema, yo diría esas 2 razones. Primero, porque no era posible ignorarlo, y segundo, porque la palabra de un presidente importa en el debate público nacional y especialmente en un país como Costa Rica. Sí, en eso que decís, Oscar, de que la palabra del presidente importa, que suena muy similar a nuestro eslogan, porque la política sí importa, tiene mucho que ver también que el presidente, independientemente de lo que diga, bueno, malo, acertado o no acertado, siempre va a tener micrófonos y cámaras en atención de lo que él diga, y por supuesto la resonancia de lo que él diga también va a ser muchísimo mayor que la que diga cualquier otro ciudadano o cualquier otro miembro del Poder Ejecutivo. Ahora, ustedes estudiaron en la metodología en esos 2 años muchas conferencias de prensa, una cantidad enorme de conferencias de prensa, y además de que estudiaron eso, también tienen un contexto de poder y de periodismo en Centroamérica, porque este tema que estamos conversando el día de hoy, para el caso particular de Costa Rica, se está dando también en otras latitudes. Tal vez Centroamérica, por ser lo más cercano, sea lo que nos llama la atención a estudiar y a tener el mapeo de lo que pasa, pero está pasando en los Estados Unidos de América, pasa en Europa, y debe haber también mucha relación de todo esto con la participación muy democrática, muy libre, que también dan hoy las redes y el Internet a muchos ciudadanos para poder transmitir y también formar pequeños medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Y en términos, quiero hacer como referencia primero a la metodología y luego al contexto. En términos de metodología, como dice usted, estudiamos bastantes conferencias de prensa, tomamos los primeros 20 meses de gobierno de la actual administración y ubicamos las conferencias de prensa de los días miércoles. En total logramos ubicar 64 conferencias de prensa, las cuales descargamos, las cuales transcribimos y a las cuales les aplicamos un análisis de contenido, apoyados también en software tecnológicos que nos permiten la transcripción de una manera muchísimo más rápido y la ubicación de las grandes cantidades de texto que en estas conferencias se producen, dado que a veces son muy largas, de una manera muchísimo más sencilla. Luego de que transcribimos, estas conferencias de prensa, ubicamos las menciones a los medios de comunicación, es decir, aquellas partes donde el presidente de la República hacía referencia a un medio de comunicación, a un periodista. Eso nos permitió ubicar 264, creo, aproximadamente, intervenciones o menciones que hace el presidente de la República sobre los medios de comunicación, y 291 intervenciones, que hace el presidente de medios de comunicación, y nos permitió comenzar a analizarlas, que creo que luego podríamos entrar en detalle de qué fue lo que encontramos en esas 291 intervenciones. Eso por el lado de la metodología.
Ahora bien, como dice usted, estas intervenciones que encontramos en estas conferencias de prensa no ocurren sobre el vacío, se dan en un contexto nacional específico, que ya hablamos de eso al inicio, de ataques que el presidente venía realizando desde la campaña electoral, pero también ocurren en un contexto regional determinado. Te interrumpo Lamentablemente, ahí nada más, sí. Oscar, porque vos sos politólogo y sos máster en comunicación. Y quiero agregarte un elemento para que también lo desarrolles. ¿Será no ignorancia de quienes ejercen el poder de lo que representa ellos como figura en la comunicación? ¿No será más bien parte de una estrategia política, ese comportamiento que encontramos en nuestro país y en otras latitudes? Sí, yo creo, y eso lo relaciono con lo que le iba a comentar, que el contexto regional lo que nos dice es que lamentablemente estamos viviendo en una época donde hacer preguntas y ser críticos con los gobiernos es un ejercicio de alto riesgo. Lamentablemente en Centroamérica, en el año 2024, pero desde hace ya varios meses, desde hace varias épocas, ejercer el periodismo crítico e independiente y ejercer una comunicación crítica e independiente no solamente es un riesgo profesional, sino puede convertirse en un riesgo para la vida. Y ese riesgo para la vida o ese riesgo personal forma parte para mí, y como usted lo dice, de una estrategia que va más allá de nuestras fronteras, que no es un invento del actual presidente Chávez. Es decir, acá no estamos frente a este contexto de erosión de la libertad de prensa, no es una novedad costarricense, no es un invento que haya surgido en Zapote, sino que forma parte de una tendencia global de populismos internacionales, De mercadeo conservadores, político. antidemocráticos, pensada comunicativamente para tratar de minar la credibilidad en la práctica e institución del periodismo. Eso como parte de un manual muchísimo más amplio, Claro, ¿verdad? claro. Que busca poner en cuestionamiento las instituciones electorales, que busca poner en cuestionamiento los procesos democráticos que ya damos, por supuesto. Entonces, sí, las intervenciones que estudiamos ocurren en un contexto regional e internacional donde el periodismo está tratando de ser puesto a prueba y donde se está tratando de minar la credibilidad de la práctica de la institución del periodismo. Y esto, como lo digo y lo vuelvo a repetir porque es importante, no es un invento o una novedad que haya surgido en una reunión de estrategia en la Casa Presidencial en Zapote. Esto responde a una tendencia global que podemos ver en varios países de la Unión Europea con el ascenso de propuestas de extrema derecha, que ya vimos en el Estados Unidos de Donald Trump, en el Brasil de Jair Bolsonaro, que estamos viendo en El Salvador de Nayib Bukele, que vemos acá nomás en el norte de la provincia de Guanacaste, en la Nicaragua dictatorial de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, donde buscan esta tendencia a hacer que la credibilidad del periodismo disminuya y que el rol de los medios de comunicación y de la comunicación crítica dentro de las democracias desaparezca. Eso es lo que llamas Entonces, discurso estigmatizante. sí, este discurso estigmatizante que busca minusvalorizar la palabra de los medios de comunicación o hacerles perder la credibilidad. Porque, y esto es interesante y me voy a detener un poco acá, en esta tendencia global es indispensable que los medios de comunicación y los periodistas pierdan credibilidad para que dejen de estar en el debate público. ¿Y por qué requieren estas tendencias globales que los periodistas y los medios de comunicación, la práctica y la institución del periodismo estén fuera del debate público? Porque son actores sociales que les cuestionan. Son actores sociales cuya función esencial dentro de los sistemas democráticos es cuestionar el poder, es cuestionar al gobernante, es cuestionar a los diputados, es cuestionar a los gobiernos. Y estas tendencias globales, populistas y antidemocráticas, no quieren que les cuestionen. Entonces, este discurso estigmatizante, una de las funciones esenciales es hacer perder la credibilidad para que dejen de estar en el debate público, para que no les sea una molestia adicional con las que tienen que lidiar dentro de los sistemas democráticos. Oscar, para hacer la conversación bien gráfica, voy a estar
poniendo los principales gráficos de este capítulo, Canallas, Mentirosos y otras especies, el discurso estigmatizante del presidente Chávez en contra de periodistas y medios de comunicación, que aparece en el cuarto informe del Estado de la Libertad de Expresión, desarrollado por la Universidad de Costa Rica y Centros de Investigación de la misma. Y voy a ir en el orden de los que, como van apareciendo en tu investigación, para ver los resultados. Por ejemplo, ustedes estudiaron las conferencias de prensa realizadas con intervenciones negativas. ¿Qué datos sacaron de esas intervenciones sobre a quiénes van, cómo van esas intervenciones desde Casa Presidencial? Ok, de las 291 intervenciones que logramos identificar en estas 64 conferencias de prensa que abarcan un periodo de 20 meses, lo que nos encontramos fue que solamente 4 de esas 291 intervenciones fueron o tuvieron una connotación positiva. Es decir, el 99% de las veces que el presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles, se refirió en ese periodo de tiempo a medios de comunicación o periodismo o periodistas, lo hizo desde una connotación negativa. Lo hizo para atacar, para criticar, para señalar o para estigmatizar a profesionales de la comunicación. Las 4 intervenciones positivas que logramos ubicar son muy concretas y son felicitaciones o señalamientos positivos que hace el presidente de la República a medios de comunicación que él considera que están haciendo bien su trabajo o que hicieron una cobertura positiva de su gobierno. Son medios de comunicación concretos que, si uno hace un análisis más allá del capítulo, se da cuenta han tenido o han manifestado una línea editorial bastante cercana al actual gobierno, a la actual administración, y que probablemente han recibido también felicitaciones en otros espacios, así como las recibieron en estos espacios institucionales. Entonces, esa es como la primera conclusión que logramos identificar, que el 99% de las intervenciones que el presidente hace en estos espacios institucionales tienen un carácter mayoritariamente negativo. El otro hallazgo que me parece importante para contextualizar el escenario en términos generales es que de estas 287 intervenciones negativas, están presentes en 49 de las 64 conferencias de prensa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el 76-77% de las conferencias de prensa que el gobierno realizó durante los 2 primeros años de administración, hubo ataques a medios de comunicación. Estamos hablando de casi 3/4 partes de estos espacios institucionales donde hubo presencia de ataques, señalamientos, estigmatizaciones o amenazas, incluso veladas hacia personas que se dedican al periodismo en el país. Ahora viene la clasificación de las intervenciones negativas que ustedes hicieron también, donde aparecen ataques directos en una muy alta proporción, prácticamente un 35%. Sí, luego de la identificación de la cantidad de menciones, de ver si eran positivos o negativos, nos metimos en los datos para ver qué tipo de intervenciones negativas habían. Entonces logramos construir algunas categorías y la principal categoría fue la de ataques directos. En el 34.8, el 35% de las veces, como usted dice, el presidente de la República atacó directamente a un medio de comunicación o a una persona que ejerce en el periodismo que se encontrara ahí o no se encontrara en casi que con nombres y apellidos. En un segundo, digamos, estadio, en una segunda posición, lo que ubicamos fue mayoritariamente reclamos a prácticas periodísticas. Para ejemplificar esto, ese 20% se compone de intervenciones donde el presidente critica que un medio de comunicación no haya cubierto una actividad como él quería o que no estuviera presente en la conferencia de prensa, porque al parecer eso lo veía como un insulto o una ofensa hacia la institución de la presidencia. Entonces, tenemos en primer lugar el ataque directo, en segundo reclamos a prácticas periodísticas particulares. Hay un 11%, 12%, 11.5% que son ataques indirectos donde el presidente no señala con nombres y apellidos a una persona, un periodista o un medio de comunicación, pero sí hace alguna intervención que permite saber de quién se está hablando. Por ejemplo, él utiliza mucho la etiqueta de ciertos medios o 3 medios de comunicación, que cuando uno se mete a analizar los datos, se da cuenta de que habla del periódico La Nación, el digital CR Hoy
y la televisora Canal 7. Entonces, hay ataques indirectos que él también utiliza en estos espacios. Luego hay una crítica a lo que él considera que son imprecisiones al informar, hay un señalamiento de que los medios de comunicación mienten también en una de las categorías, y luego en los últimos estadios, pero no por ello menos importantes, hay intervenciones que a lo que aluden es que los medios de comunicación se comportan como se comportan porque hay una pérdida del poder que históricamente habían ostentado, es decir, hay un ataque basado en que los medios de comunicación están perdiendo el poder y por eso dicen que están enojados, y también hay alusiones a una supuesta agenda oculta de los medios de comunicación con A lo que he otras llamado él élites. el Estado profundo, una frase Exactamente. que utilizaba Donald Hay una Trump también, narrativa, y hay una Bolsonaro, esa narrativa frase, ¿verdad? ahí muy similar, y por eso decíamos que esto responde a tendencias globales que hemos visto en otros países donde colocan a los medios de comunicación como parte de un entramado oscuro, digamos, opaco, que tiene una agenda oculta que él no revela, pero que es oculta y va en contra del interés nacional, que busca atacar al gobierno y al Estado costarricense. Esa es como la última de las categorías, al menos en estos primeros 20 meses de gobierno. Yo diría, digamos, y acá estoy emitiendo una opinión basada en los datos que encontré antes, pero que tendría que estudiar más. Yo diría que tal vez esa última categoría en estos últimos meses ha ido escalando, porque si uno observa las intervenciones del último año del presidente, esta narrativa del Estado profundo ha estado ocupando cada vez más espacios de sus intervenciones, pero está desde sus orígenes, o al menos eso es lo que nos dicen los datos. ¿No? Y hay cosas que uno oye lo del Estado profundo, que ya lo he oído, te decía, como en presidentes como Donald Trump, en presidentes como Bolsonaro, como tantos, ya esa frase la hemos oído recientemente también, el uso de hablar de casta. Es otra cosa Ujú. que es importada, que viene de Milei en De mi ley. Argentina, y entonces ahora lo dice Pilar Cisneros, lo dice el presidente. O sea, esto es un poco para que veamos que mucho de lo que se está planteando dentro de ese mercadeo, de la popularidad que buscan mantener los actores políticos, no son novedades, sino que son cosas que trascienden fronteras y que vienen de otras latitudes. Vos hacías, Hay sí, un, perdón, dale, dale, hay Oscar. un, perdón que No, intervenga, el programa pero es tuyo. este tema también me genera como, como emoción, que hay un tema que me parece también central, que en esta tendencia internacional en la cual hemos ubicado las intervenciones del presidente Chávez, hay un objetivo final que yo lo señalo en la investigación, que consiste en ampliar las fronteras de lo políticamente aceptable en cuanto a ataques a medios de comunicación. Todas estas intervenciones, ataques directos, ataques indirectos, la narrativa del Estado profundo, las críticas o los señalamientos de que los medios mienten, y otros insultos de los muchos que ha dicho el mandatario en estos 2 años, para mí tienen un objetivo central, que es ampliar las fronteras de lo políticamente aceptable, hacer que el día de hoy sea aceptable decir algunos insultos y algunos ataques que hace 3 años hubiera sido impensable decir. Esa es una de las funciones de este tipo de intervenciones que asumen muchas figuras a nivel internacional y que están asumiendo muchas figuras políticas nacional, y que pueden tener consecuencias graves en términos democráticos. Porque acá no estamos al final hablando de que le dijeron feo o de que le dijeron tal por cual a una persona, sino que se busca ampliar las fronteras de lo políticamente aceptable con el fin de que haya una luz verde o un permiso para que más personas ataquen a periodistas y medios de comunicación. Eh, Busca, en otra medida, generar un efecto cascada, en el sentido de exacto. que si el presidente de la República puede decirle este listado de epítetos a un periodista determinado, como él lo ha hecho con nombres y apellidos, cualquier persona o cualquier funcionario del Estado también lo puede hacer. Entonces es una especie de ampliación de la frontera de lo políticamente aceptable para generar un efecto cascada y con ello que los ataques a los periodistas aumenten. Yo no soy periodista, pero en eso que estás diciendo, vos sabes bien que soy politólogo, pero en eso que estás diciendo, y dedicado yo a mis programas hace varios años, he sido en muchas ocasiones, no, y cuando digo muchas son muchas, no es una ni dos, yo creo que 5 o 6 veces o más, atacado por el presidente, inclusive diciéndole a su gente
que no vean los programas de Claudio Alpizar, así lo ha dicho, ¿verdad? Abiertamente. O sea, también hay una intención de buscar orientar a la gente de cuáles son los medios que tienen que ver. Y sabemos que hay unos que particularmente, como vos lo planteabas antes, él alaba y los pone en primer lugar. Entonces su gente trata de informarse o de desinformarse de conformidad a los medios que el presidente promueve. Pero en eso de los medios que el presidente ataca, me llamó la atención que en el cuadro, en la figura 5.4 que aparece en tu informe, sí, La Nación es el que más ha atacado, inclusive prácticamente los ataques de La Nación duplican los ataques que le generó el presidente a Cere Hoy o a Canal 7, inclusive la sumatoria de Cere Hoy y Canal 7 eh, puede empatar las menciones que se hace al periódico La Nación, pero después de La Nación, ni siquiera el segundo lugar no lo tiene ni Cere Hoy ni Canal 7, sino periodistas específicos. Eso quiere decir también que el presidente señala, así como te hacía referencia al caso personal, señala a gente en específica con nombre y con apellidos también dentro del marco de desvirtuar esas diferencias o esa diversidad que debe haber en un sistema que vos muy bien lo sabes, como es la democracia, que es el sistema de las opiniones, donde se vale tener opiniones. Sí, acá también hay que recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia ha dicho que las personas que son figuras públicas tienen que tener niveles más altos de tolerancia hacia la crítica. Parece, digamos, que el actual mandatario no conoce esa jurisprudencia o ha decidido no prestarle atención porque, como dice usted, su respuesta ante coberturas críticas de determinados periodistas es atacarlos en ese espacio institucional y oficial que son las conferencias de prensa que semanalmente él realiza desde la Casa Presidencial. Como bien usted lo apunta, después del periódico de La Nación, que es un medio de comunicación perteneciente a un grupo económico con el cual ha tenido él divergencias desde la campaña electoral cuando se revelaron las acusaciones por acoso sexual en el Banco Mundial, las personas que le siguen en términos de cantidad de ataques son gentes y periodistas específicos. De las más variadas proveniencias o de los más variados recorridos profesionales, porque acá también es algo importante. Los ataques no son necesariamente por una línea ideológica, sino por una cobertura crítica. Y por eso en esa segunda categoría de personas específicas, uno puede rastrear ataques a personas que trabajan en el semanario Universidad de la Universidad de Costa Rica, que trabajan en el noticiero Interferencias, que es el noticiero que transmite también el Radio Universidad, que pertenece a la misma casa de estudios. Puede rastrear ataques a doña Vilma Ibarra, que trabaja en Radio Columbia. Puede rastrear ataques también a Daniel Céspedes, Ignacio Santos de Canal 7 o personas que trabajan en La Nación. Entonces, uno cuando ve el detalle de cuáles son las personas a las cuales él ataca en esa segunda conjunto en esa segunda categoría, lo que ve son personas de las más variadas ideologías y de los más variados espacios de trabajo, lo que le permite a uno concluir que los ataques no son por una línea o posición ideológica, sino básicamente por una cobertura crítica con respecto a acciones de su gobierno. Es interesante también que medios que empezaron muy suaves en el trato de la noticia y del gobierno actual, como el Diario Extra, que han ido cambiando y han ido evolucionando un poquito a una visión más crítica, prácticamente no han sido tocados por el presidente. En el caso de los medios de la Universidad de Costa Rica, vos nos ampliabas ahora de que la crítica es más directa a periodistas o a comunicadores que al mismo medio. Igual en el caso de Repretel, prácticamente el presidente no hace referencia. Podría uno sacar conclusiones de que estos medios han sido más neutrales, dirían algunos, otros diríamos que han sido menos críticos y más cercanos al gobierno, o cómo podríamos catalogar a esos medios que prácticamente no han sido tocados dentro de ese marco de que son canallas, de que son mentirosos y demás, y se ha concentrado en 31 menciones a periodistas y a 3 medios de comunicación. Yo creo que aquí tiene mucho que ver el tema, y esta es una apreciación completamente subjetiva y personal, creo que tiene que ver mucho el tema de los problemas que tuvo él en términos personales
con Ujú, estos tres medios de comunicación en la campaña electoral. correcto. Fueron Canal 7 y el periódico La Nación quienes revelaron las acusaciones que el actual mandatario tuvo en el Banco Mundial relacionadas con acoso sexual. Entonces, me da la impresión, o al menos esa es como una de las hipótesis que podríamos manejar, que en el caso de estos medios de comunicación hay como un resentimiento o un deseo de venganza personal. No digo que tampoco, o sea, que haya molestia por coberturas críticas, pero me da la impresión de que ese posicionamiento negativo con respecto a ellos viene desde la campaña electoral. Hacía referencia al inicio de esta famosa intervención que dio vuelta al mundo, donde el presidente en un meeting dice que eran un tsunami, que iban a acabar con la nación y con Canal 7, meses antes de que se abrieran las urnas en este país, acompañado por doña Pilar Cisneros, donde el presidente hacía referencia específica a don René Picado, que es el dueño de Televisora Y de que, Costa Rica, y hacía interesante que también doña Pilar ha trabajado con esos tres medios, con Canal 7, con La Nación y con Cere Hoy. sí, 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 en esa intervención él hacía, me parece como que anunciaba la posición que luego está tratando de tener en el gobierno. Con respecto a si otros medios son o mantienen o no una línea crítica con el actual gobierno, creo que ahí hay de todo, porque a pesar de que los medios de la Universidad de Costa Rica no son atacados como medios, en al menos en estas conferencias de prensa, sí han mantenido una línea bastante crítica de la gestión actual. Creo que la ¿Será plataforma que él cree de... que en el caso de la universidad es menos influyente? Porque aquí vendría la pregunta, y en el caso de la Extra, que hace algún tiempo antes de que cambiara de propietario se creía muy influyente también en ciertos sectores de la población. Sí, no sé a qué se deberá, pero al menos de la Universidad de Costa Rica sí puedo recordar que la plataforma de verificación de datos, que es doble check que tiene la Ujú, Universidad de Costa Rica, le ha dedicado incontables reportajes correcto. a desmentir mentiras o inexactitudes o tergiversaciones tanto de don Rodrigo Chávez como de doña Pilar Cisneros, y el semanario Universidad e Interferencia también han hecho entrevistas o publicaciones que me daría la impresión que desde el oficialismo verían con cierta incomodidad. Con respecto a otros medios que usted mencionaba, no podría decir que tienen o no una línea editorial crítica con el gobierno, porque no he hecho un análisis de su cobertura. Sin embargo, hay datos que me parecen reveladores. Doña Yari Gómez, que fue una de las personas que dirigió durante muchos años el periódico La Extra, sale de la dirección de ese periódico para presentarse como candidata a diputada a la alcaldía de Alajuela por un partido del ala rodriguista. Sí, Costa Rica Eh, manda era. no me acuerdo cuál de las dos Sí, o tres sí plataformas era, políticas que sí era Costa Rica se manda en Alajuela. adjudicaban el rodriguismo o Sí, el pero chavismo era, pero ese hecho nos daría una realidad de lo que estamos comentando. le permite a uno como Sí. plantear hipótesis de cómo es posible que una directora de un medio sale y se dedica a la política con una plataforma cercana al presidente. ¿Qué hay ahí de por medio? Al menos uno podría decir que es curioso, digamos, y es Sí, un sí, así hecho es. que le llama bastante la atención. Pero sí es importante decir que independientemente de cuáles medios son cercanos o no al gobierno y cuáles han mantenido una línea crítica o no con el actual ejecutivo, lo que estamos viendo no debería ocurrir. No debería ocurrir ni en términos de cantidad, porque son bastantes, y no debería ocurrir tampoco en términos del tono, en términos de Ujú. los insultos, en términos de los ataques, en términos de la estigmatización, porque como decía al inicio de esta sección, las personas que están en espacios de autoridad pública, en puestos de elección popular, que son diputados, alcaldes, presidentes, deberían tener niveles de tolerancia mucho mayor a la crítica y a la exposición pública, que vienen añadidos con el cargo. No es posible que una autoridad, muchísimo menos la principal autoridad del Estado, trate de ejercer algún tipo de acción en contra de un medio de comunicación simplemente porque hizo una cobertura negativa de una decisión, o simplemente porque le hizo un desmentido, o simplemente porque le señaló una equivocación. Eso no debería ocurrir en regímenes democráticos y políticos que supuestamente son tan maduros como el costarricense. Antes de ir al cambio para terminar esta parte, me llama la atención otro dato en esa figura 5.4 de los medios de intervención, que son tres los que el presidente de la República ataca con constancia. Y aparece que también en ese mismo cuadro, que en sus intervenciones ha atacado a tres dueños de medios de comunicación. Es fácil
saber quiénes son los dueños de Canal 7, es fácil saber quiénes son los dueños de Cere Hoy, también quién es el dueño, y fue evidente también las disputas que han habido con ambos medios. Y aparece un tercero que me queda la duda de quién podría ser, porque al final de cuentas, La Nación es una sociedad de muchos propietarios, pero sí coincide el número, pero me queda esa inquietud de quién sería ese tercer dueño de medio que fue atacado directamente. Él hace referencia a la familia Jiménez, que es Ah, una de ok. las principales acciones, una de las familias que mantienen bastantes acciones en el grupo La Nación. Nación. Y ese es como dice usted, no es tampoco tan difícil saber que esa sería la tercera persona o grupo o dueño de medio atacado dentro de las conferencias. Perfecto. Estamos conversando con Óscar Jiménez Alvarado, politólogo y máster de comunicación, quien le tocó investigar en el último informe del estado de libertad de expresión en Costa Rica de Proledi, SICON, UCR. Le tocó el capítulo titulado Canallas, mentirosos y otras especies, el discurso estigmatizante del presidente Chávez en contra de periodistas y medios de comunicación. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos. Realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía y seguimos conversando con Óscar Jiménez Alvarado, politólogo y máster en comunicación, y quien nos amplía o nos pone en perspectiva su investigación dentro del marco de lo que fue el informe del Estado de la Libertad de Expresión sobre el discurso del presidente hacia los medios de comunicación. Hay otra figura en donde se habla de los mensajes negativos asociados a discursos estigmatizantes, donde en un 46% prácticamente se habla de que es un estereotipo. Si nos hablas de este cuadro que le va a aparecer también a nuestros televidentes y oyentes, sería interesante que nos explicaras esos 4 calidades o esos 4 ítems que se hacen en este gráfico. Sí, ok, este gráfico surge de una propuesta teórica que hacen distintos autores sobre lo que significa un estigma o lo que significa un discurso estigmatizante, en este caso, en contra de la prensa. Cuando hablamos de estigma, de lo que estamos hablando, para poner en contexto a las personas que nos escuchan y que nos ven a través de los medios de comunicación, hablamos de un atributo que busca es un atributo desacreditador que una persona o un actor le impone a otra para confirmar su supuesta normalidad dentro de un grupo específico, de un grupo social específico. ¿A qué nos referimos con esto?
Es una especie de marca o etiqueta que una persona trata de vincular hacia características indeseables. Un estigma, entonces, dicho de otra manera, es como una forma de tratar de degradar el prestigio social de alguien, en este caso de periodistas, con el fin de tratar de que esta persona, los periodistas en este caso, pierdan la credibilidad. El estigma o el discurso estigmatizante se compone de esas cuatro categorías que usted está observando en la pantalla. Para que exista un discurso estigmatizante, primero se tiene que poner un estereotipo, asociar ese estereotipo a una etiqueta, y la interacción entre estereotipos y etiquetas va a permitir a la persona que estigmatiza realizar una separación, es decir, crear un ellos y un nosotros para finalmente poder hacer que esa persona o ese actor social pierda un estatus dentro de un contexto social determinado. ¿Qué hicimos con esas intervenciones o cómo se explica mejor el gráfico, ya centrándonos específicamente en él? Buscamos aquellos mensajes que se pudieran categorizar como un estereotipo, aquellos mensajes que se pudieran categorizar como una etiqueta, aquellos mensajes que hicieran referencia narrativa a ese ellos y de nosotros, y aquellos mensajes que buscaran tratar de visibilizar la pérdida del estatus que los periodistas tienen o están tratando de tener en estos momentos en el país. El gráfico se entiende mejor, creo, si uno lo analiza históricamente y logra ver cómo dentro de las intervenciones del presidente Chávez sí pareciera haber una estrategia discursiva planificada para primero asociar etiquetas negativas a estereotipos y a partir de esa asociación decir estos medios son diferentes hasta otros y por tanto le tienen que creer a unos y no le tienen que creer a otros. Ese es como el resumen, me parece, del discurso estigmatizante, de la estrategia de estigmatización que está buscando tratar de asentar el presidente Chávez. Él constantemente, a través de estos 20 meses de estudios, trata de asociar algunas etiquetas negativas a medios de comunicación y a estereotipos con el fin, y esto ya empieza a suceder como a mitad del periodo de estudio, de hacer una separación entre medios, comillas, buenos o medios que no son buenos, entre medios utilizando el lenguaje, pero a mí no me gusta utilizar el lenguaje que él utiliza, entre medios que son canallas, que son mentirosos, que son de unas especies de animales que no hay que creerles, y medios que están en otra categoría siria, digamos, que podríamos explicar un poco ese gráfico. Sí, y ahí también aparece en otro gráfico posteriormente el tema de hablar de ticos con corona, sicarios políticos, medios canallas, como vos bien lo decías. Ahora, es grande la cantidad de categorías de estigmatización que se producen durante el discurso del presidente, sus intervenciones, como bien nos decías vos, en más de 290 eh, intervenciones que ustedes analizaron. Pero también es cierto que hay épocas o hay picos en esa cantidad de mensajes en categoría de estigmatización, en donde el presidente levanta aún más la voz, seguramente muy relacionado con algunos eventos que aparecen. Por ejemplo, recientemente, que este no está investigado o no está incluido en esta investigación, por ejemplo, en el fracaso que tuvo con el tema del referéndum, y ahí elevó mucho su voz contra la institucionalidad y contra algunos medios de comunicación también. Sí, en el caso específico de la investigación, los picos están asociados a eventos particulares que generaron mucha incomodidad en el Poder Ejecutivo. Les puedo mencionar tres. Hay un pico asociado al cierre, a la decisión de la Sala Constitucional de declarar como ilegal el cierre del Parque Viva, que es este centro de entretenimiento perteneciente al Grupo Nación, el cual el mandatario cerró de manera inconstitucional según la Sala Cuarta y que generó una violación indirecta a la libertad de expresión. Hay un pico también asociado a la cobertura que hicieron los medios de comunicación de esta supuesta estrategia de pagar troles para atacar a opositores políticos en esa conferencia de prensa en la cual participó también la exministra de Salud, Jocelyn Chacón. Hubo también un pico alto de insultos y de ataques, tanto así que en esa conferencia de prensa, que a partir de esa conferencia de prensa se presentó un recurso ante la Sala Constitucional que se declaró parcialmente con lugar,
por la cantidad de ataques que hubieron. Un grupo de periodistas, después de esa conferencia, presentó a partir de los insultos un recurso ante la Sala Constitucional, que la Sala Constitucional declaró con lugar, porque dijo que esos ataques podían erosionar la libertad de expresión. Y hay un tercer pico asociado a una polémica que hubo a nivel nacional relacionado con el hecho de que, con la discusión de si bajó o no el precio del arroz a partir de la ruta del arroz que el presidente y el gobierno implementaron. Hubo cobertura de medios de comunicación donde demostraron que no había una reducción real del precio del arroz, y en una de las conferencias de prensa esa discusión polarizó bastante el espacio y también hizo que hubiera un pico elevado en términos de insultos y de ataques hacia los periodistas. Algo interesante, don Claudio, de esta estrategia de estigmatización que utiliza el presidente y etiquetamiento negativo que utiliza el presidente es que se caracteriza por la ambigüedad y la generalización, que esto es importante. El presidente no crea etiquetas específicas para medios o periodistas concretos, sino que utiliza categorías lo suficientemente amplias y abstractas como ticos con corona, sicarios políticos, medios canallas, otros que usted ha mencionado y que también se han comentado a lo largo del programa, que hacen posible para él incluir o excluir a cualquier medio periodista según su conveniencia o preferencia. O sea, es una estrategia que le permite vincular en algunas ocasiones a medios y periodistas específicos y en otras ocasiones a otros distintos. Entonces, esta ambigüedad y generalización narrativa que el presidente utiliza, me parece que es una estrategia discursiva que le permite cierta flexibilidad, de tal manera que hoy los medios canallas pueden ser algunos y mañana pueden ser otros si hacen una cobertura negativa en contra del gobierno. Es como una especie de caja que le permite a él sacar o meter periodistas según su conveniencia y según la cobertura crítica que tengan o no con respecto al gobierno. Algo que podría ser muy estratégico desde la perspectiva de que, como diciéndole a algunos, cuídense porque si no ustedes van a pasar a esta cajita que tengo estigmatizada con tal característica. Se nos va el programa, Oscar. Tus conclusiones desde la perspectiva de la preocupación que se pueda tener sobre los medios de comunicación, sobre la libertad de prensa en nuestro país, en vista de que este estudio que ustedes hacen también tiene mucha resonancia a nivel internacional y ya antes de que ese estudio saliera, ya teníamos eh, a, a instituciones, a gente que investiga a nivel internacional cómo está la libertad de expresión y la libertad de prensa en los países, advirtiéndonos de las dificultades que está teniendo Costa Rica y el debilitamiento de ese derecho de expresión. ¿Cuáles son tus conclusiones al respecto? Yo concluiría con tres ideas. Lo primero es que la palabra de un presidente o una presidenta importa en regímenes democráticos. Hay que investigar estos temas, hay que visibilizar estos problemas, porque no es posible que lo normalicemos. No es posible que se amplíe las fronteras de lo políticamente aceptable en cuanto a ataques a medios de comunicación. Un presidente o una presidenta, nuestros mandatarios, nuestras autoridades tienen que saber que una de sus responsabilidades no escrita en las leyes y en la Constitución es un ejercicio permanente de autocontención discursiva, institucional y política. Y también una de las responsabilidades no escritas es que deben tener niveles de tolerancia muchísimo más altos hacia la crítica y hacia la exposición pública. Una segunda conclusión que yo diría de esta investigación y que tiene que ver también con otros capítulos del informe es que estamos en un momento crucial en términos de la libertad de expresión en el país. En este capítulo solo analizamos los discursos del presidente, pero en otros capítulos se evidencia que hay una erosión del debate público digital debido al crecimiento de los discursos de odio, debido al crecimiento de amenazas. Otro de los capítulos también evidencia que hay un aumento de la autocensura. Cada vez más personas tienen miedo de decir lo que piensan de manera pública en redes o en espacios debido o por temor a consecuencias hacia su vida o hacia su trabajo. Y otro de los capítulos también demuestra que en general el Estado también puede representar una amenaza hacia la libertad de expresión. Entonces, esa segunda conclusión para mí es que vivimos una época clave en términos de la libertad de expresión y por eso hay que tratar de defenderla. Y eso me lleva a la tercera conclusión.
de que tenemos que seguir hablando de estos temas, tenemos que seguir defendiendo la libertad de expresión, tenemos que defender principios antes que defender actores específicos y tenemos que procurar indistintamente de dónde provengamos, de dónde trabajemos, de qué partido político votemos, de con quién simpaticemos en términos ideológicos o en términos electorales, tenemos que defender la libertad de expresión porque es un valor indispensable en los sistemas democráticos contemporáneos. Sin libertad de expresión, sin medios libres, sin la posibilidad de hacer un periodismo crítico, quien peligra es la democracia. Y si la democracia peligra, ahí perdemos todos y todas. Excelente este cierre para orientar y para dejar la preocupación en nuestros televidentes y en nuestros oyentes. Muchas gracias a Óscar Jiménez Alvarado, politólogo y máster de comunicación, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado aquí en Café y Palabras, donde la política se importa, y los esperamos el día de mañana en otra edición de nuestro programa. Hasta tanto, un abrazo. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.